Richard, querido, a ver si tú me compras mi Es Así punto del día de hoy. Y tiene que ver con Javier Aguirre. Ayer me desvelé viendo al equipo mexicano contra Surinam, porque entre otras cosas estamos en las plataformas de ESPN Deportes llevándole los en vivos después de cada partido. Así que aprovecho también para hacer la cuña por aquí. Tú sabes que nosotros aprovechamos todo para matar dos pájaros de un tiro. Pero el que yo siento que no está matando dos pájaros de un tiro es Javier Aguirre. A veces los resultados y las victorias pueden ser engañosas. A ver, estábamos ante un Surinam que nos habían vendido como un equipo que había mejorado mucho y puedo pensar que es así, que tiene muchos jugadores jugando en Europa, no es menos cierto, en Grecia y en equipos que no son, por ejemplo, el AEK de Atenas, como en el caso de Orbelín Pineda, pero veo con preocupación cuando después de la rueda de prensa, más allá de desconocer, de conocer más bien las debilidades que tiene el equipo mexicano, Aguirre empieza a hablar de que está tratando de poner su mejor once, que el Chino Huerta y que Alexis Vega le ofrecen prácticamente lo mismo, que a Quiñones lo pone dentro de la delantera junto con Raúl Jiménez porque le ofrece unos entrenamientos espectaculares y porque él lo consideró que debía ser así, cuando cambia entre Jorge Sánchez e Israel Reyes por el lateral derecho, e incluso entre el partido amistoso de Turquía y Suiza hizo cambios entre Malagón y Rangel. Para nadie está oculto que el equipo mexicano no le sobran los recursos y que son pocos los nombres que podemos decir realmente están haciendo una diferencia dentro de sus equipos. No nos vayamos muy lejos, el caso de Edson Álvarez, que sí es un líder dentro de la selección mexicana, pero que le ha costado muchísimo consolidarse en la Premier League. O el caso de Raúl Jiménez, que hoy consideramos que es el 9 inamovible del equipo de Javier Aguirre, pero que tampoco nos muestra su mejor versión. A partir de ahí, si piensa el equipo mexicano en trascender en el próximo Mundial de Fútbol, o por lo menos hacer una actuación mucho más reconocible, apegada más a aquel México que uno piensa que debería hacer la diferencia, no puede estar pensando en solamente ganarle a República Dominicana, a Surinam y en este caso su próximo rival, Costa Rica. Es verdad, la autoestima que te dan los títulos son importantes, pero necesita Javier Aguirre tener un once reconocible para trabajar aquella cosa que se ha hecho tan difícil en el fútbol, que son los automatismos, donde yo pueda saber a quién tengo al lado, con quién voy a jugar en el próximo partido y a partir de ahí empezar a ver una selección mexicana que no gane gracias a la pelota parada que le da las facilidades, por supuesto, de los equipos rivales, como fue ayer esos dos goles del Cachorro, sobre todo el primero, ¿no? El equipo de Surinam. Tiene que ser un equipo que se conozca, que pueda llegar mucho más y que cuando vea sangre mate, porque este equipo mexicano le cuesta generar muchísimo en ofensivo y si sigue las rotaciones de Javier Aguirre, yo lo veo muy difícil que pueda ser así. Es así y punto. Estoy muy de acuerdo contigo con la dificultad y la urgencia que tiene hoy Javier Aguirre, pero pasa es que Aguirre tiene un gran problema. A ver, es una papa no caliente, una papa hirviente lo que le llegó a Javier Aguirre y le llegó en el peor momento. De todas las veces que le tocó a Javier Aguirre ser el apagafuego para la selección mexicana, esta vez es el más comprometido. Hay varias cosas que conspiran en contra de Javier Aguirre y de esa selección que la gente quiere tener con un once totalmente reconocible y un once ideal. Y parten precisamente de que hoy en día la situación en la que han dejado caer los dueños de equipos en el fútbol mexicano, la propia federación, el ampliar la cantidad de extranjeros al torneo local que cada vez le resta oportunidades al chico mexicano de poder llegar a una once titular. Aparte de eso, el haber eliminado el descenso en México conspira también contra el nivel de competencia. La alta competencia, el mérito deportivo. Total, si quedas de último no pasa nada. Y si no tengo jugadores mexicanos en mi once suficientes, no importa, porque me permiten tener cada vez más extranjeros. Es así como del torneo local ya no hay tanto para nutrir una selección como la que hoy necesita Javier Aguirre. Y además el Vasco está obligado a que México por lo menos haga un digno mundial. Javier Aguirre toma la selección mexicana después de todos los desatinos que le vimos, de todos los pañitos calientes que se le pusieron, después de aquella ilusión ficticia por haber ganado una Copa Oro, pero que igual no termina de alcanzarle a México. México tiene muchas complicaciones porque no jugar eliminatoria para una Copa del Mundo le resta de ese roce permanente y ese nivel de exigencia de ir buscando resultados
Este México solamente entrena, este México juega amistosos, este México juega la Copa Oro y por ahí aparece invitado en Copa América y salió mal todo el experimento. Este México es el que tiene que buscar Javier Aguirre hacer resolver. No sé si le dará caro como para tener un 11 estelar como el que todos sueñan, pero lo que es seguro, no hay mucho. Pareciera ser que esto es lo que hay y de estos pocos, hay que construir un 11 y tiene que ser bueno porque México es uno de los coorganizadores del Mundial. Le voy a pedir a nuestro productor Henry que haga un copy y que pueda hacer exactamente el mismo pace después de cada uno de los mundiales de México, porque todos esos argumentos que me acabas de decir son los que se repiten. ¿Y por qué agarran a Javier Aguirre? Porque es un tipo con personalidad, que no tiene que convencer absolutamente a nadie y porque con poco ha hecho mucho o más o menos ha podido ser competitivo en equipos como los que estuvo, en el caso de Mallorca, no así, por ejemplo, con el Monterrey. Yo creo que ante la escasez que tú mismo explicas, es necesario empezar a trabajar con un mismo 11. Sí, no digo, no se puede probar el día de mañana un Quiñones, a ver qué te puede dar, o si tienes alguna duda, no estoy negada a los cambios, pero tiene que empezar a escoger, entre otras cosas, el portero, porque el Mundial no te espera. El Mundial no te espera, correcto. Así que menos pruebas, Aguirre, y más fútbol. Es así, y punto. Durante estos días del Mundial de Clubes es normal que usted pueda ir a un restaurante, a un bar, a un sport bar, de hecho, y ver la cantidad de monitores que hay acá en los Estados Unidos. Y se dará cuenta que en los monitores puede haber 9 o 10 que estén encendidos transmitiendo deportes. En pleno Mundial de Clubes de la FIFA, en pleno Estados Unidos, usted probablemente de 10 monitores en el restaurante no verá uno solo que esté pasando un partido del Mundial de Clubes. Seguramente no verá uno siquiera que esté transmitiendo un partido de fútbol, soccer, como lo quieren llamar acá en Estados Unidos. Verá béisbol de grandes ligas, verá partido de fútbol americano, probablemente hockey o baloncesto de la NBA, que está muy entretenida. Pero el Mundial de Clubes que se juega en Estados Unidos, hay una realidad que está afuera del libreto de FIFA, de las concentraciones de los clubes y afuera de los estadios donde se juega. Incluso a veces en los estadios hay una misma realidad. Y esa realidad es que la gente pues no le parece atractivo y no va. Otros no van porque ni siquiera se enteran. Es vergonzoso que en un Mundial de Clubes tengas partidos con 3.000 fanáticos, donde a la hora de arrancar el partido había 800. Me refiero al partido del Ulsan coreano contra el Mamelodi Sundowns. Claro, son dos rivales que probablemente no le interesen a mucha gente. Pero este tipo de cosas, cuando vas a organizar un mundial de aquí a un año, tienes que tenerlas resueltas. Tiene que haber un público que se identifique de alguna manera con lo que está pasando o que por lo menos le interese ir a ver un partido. Para el debut del Inter Miami contra el Al-Ahly, hay que recordar que hubo que bajar las entradas de precio, incluso hubo que llegar a una oferta. Cómprame una y te llevas 3. Ven con tus amigos al estadio, porque había que llenar la cancha. En el partido que jugó esta semana el Inter Miami ganándole al Porto, pues pudimos ver que el estadio del Atlanta United, del Mercedes-Benz, se suele llenar con el Atlanta, más de 60.000 fanáticos en los partidos del Atlanta en la MLS. ¿Cómo es posible que en un partido del Mundial de Clubes, donde tienes a Lionel Messi, el jugador más atrayente e influyente en los Estados Unidos, no sean capaces de llenarlo? Hay una apatía tremenda del estadounidense con respecto al Mundial de Clubes, o hay un desconocimiento bárbaro. Y si hay un desconocimiento bárbaro y no se ha logrado convencer al americano de ir a esos partidos o de decirle, se está jugando esto aquí en tu casa, acércate al estadio, entendiendo que es un partido del Mundial de Clubes y comprendiendo también que se vive en un país donde hay montones de entretenimientos, pues igualmente este país da para todo, para llenar los estadios que quiera. En Copa América eso no sucedió, en Copa América se llenaban los estadios. Que esté sucediendo en el Mundial de Clubes habla mal de varias cosas. Habla mal de la planificación publicitaria de un evento donde sí se trató de vender muy bien hacia afuera, pero hacia adentro pues no se vendió. Y es muy probable que la gente vaya a la cancha del Hard Rock a ver un partido de fútbol y afuera haya alguien que no entra al estadio y se da cuenta que hay movimientos de carros y de gente y a lo mejor piense que es un concierto de rock. Tal vez pensarán que es Shakira la que se está presentando, porque probablemente no tienen ni idea que se está jugando un mundial de clubes. Si queremos que este torneo crezca y si la FIFA pretende que crezca, pues tiene que tratar de convencer primero a la gente que está en el país que se interesen un poquitito más, que se pueda llenar
un estadio que se llena en la liga, aunque sea cuando viene a jugar Lionel Messi. Que no tengamos partidos con 3.000 espectadores, como ocurrió, cierto, en el Mamelodi Sundowns jugando contra el Ulsan, pero que la gente se entere y pueda disfrutar el partido y sumar a un evento que lo quieren hacer para mucho más tiempo. Es así y punto. Es así, punto, te lo compro, pero en ese punto y seguido te quiero agregar un par de cosas. US Soccer, MLS, Inter Miami, porque, a ver, no vamos a pretender que de la noche a la mañana esas pantallas se cambien, que el fanático estadounidense o el ciudadano estadounidense cambie sus gustos y se pase del baloncesto, del béisbol, de la NFL a seguir el fútbol soccer. Pero para nadie está oculto que hay un público amante del soccer, amante del fútbol, que no está yendo a los estadios con esos datos que tú estás dando. Y quiero hacer un llamado de atención para la MLS. Un día antes de ese partido del Inter Miami, que era el que abría contra el Al Ahly este Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium, abrías la página de la MLS y todo era enfocado en Lionel Messi. Entiendo lo que significa el argentino, entiendo lo que significa el fenómeno mundial, entiendo que puede pagar por solamente ir a ver a la Pulga, pero también entiendo que este es un jugador que está más cerca del retiro y que está tratando de estirar su carrera lo más que pueda pensando en el Mundial de 2026, que justamente va a ser en este país. ¿A qué voy? Hay que apoyar más a los Seattle Sounders, hay que apoyar más al LAFC, hay que apoyar más a esos clubes que no se llaman Inter Miami y que al fin y al cabo te alimentan con ese público la pasión o no por el fútbol. Ellos tienen que hacer su trabajo de mercadeo. ¿O es que nosotros le vamos a decir a los estadounidenses cómo hacer su trabajo de mercadeo cuando ellos históricamente han sido los reyes? Lo que hay que ponerles un poquito de pasión y amor, porque aunque no sea tu torneo, de alguna manera alimentas a tu público. Así que punto y seguido, es así, punto. Claro que sí, el fútbol es importante en todo el planeta. Estados Unidos tiene las herramientas, las estructuras y todo el dinero como para ser una verdadera potencia. Falta enseñarles a su gente lo que significa el fútbol a nivel del planeta. Es así y punto.